Bueno, continuando con el cálculo de plomería, el cálculo de gas. Bueno, primeramente hay diferentes formas de suministrar el gas, por ejemplo, a una casa en Florida. Venga directo gas de la ciudad, en este caso estamos hablando de gas natural. Principal en la cual se va a derivar un ramal a nuestra casa. A gas natural, que puede ser de alta o baja presión. La otra forma de suministrar gas a una casa es a través de un tanque o, bueno, sí, un tanque que normalmente pues se va a ver así. Si es este tanque puede estar encima del ground, que es lo normal. Y bueno, en este caso son tanques de gas propano. Estos son tanques que llega un camión, llega a llenarlo nuevamente. Bueno, principalmente pues quién nos va a dar como tal el qué tipo de gas estamos trabajando, el propietario. Natural, pues ya sabemos que debemos utilizar los parámetros necesarios para el cálculo, pero gas natural. Si tenemos un tanque, entonces debemos utilizar las tablas correspondientes para gas propano. Ahora bien, también el propietario nos va a decir, por ejemplo, qué aparato quiere que se conecte a su línea como tal del gas. Por ejemplo, en esta casa tenemos en un segundo piso un washer and dryer. Los dryers utilizan gas normalmente. Tenemos un washer and dryer, tenemos otro washer and dryer en el primer piso. Tenemos una conexión futura para un generador. Los generadores trabajan a gas normalmente. Tenemos una conexión de un pool equipment, un equipo de piscina, que también trabaja a gas. Tenemos una conexión de un barbecue. Y tenemos los water heaters, los calentadores de agua, que ya sabemos que pueden ser o tanto eléctricos o a gas. Bueno, normalmente estos aparatos tienen una carga calorífica que está dada en términos de BTU. O bueno, en este caso, KBTU. Bueno, aquí tenemos el significado. Son unidades térmicas británicas. British. Un KBTU serían 1000 BTUs. Normalmente estos aparatos, que son los que se conectan al servicio de gas, tienen unos parámetros, unos valores establecidos. Por ejemplo, para los el factor de KBTU. Para las cosas los a gas también, por ejemplo, una chimenea o un fire pit, ya le digo. En muchas casas así lujosas están estas fire pits, que es como una fogatica. Esta también le podemos poner 60 kb.
embargo, esto también puede estas pues lo normal es que se utilice 199 kBTU. Si no es una casa muy grande y por ejemplo tenemos un guarejito baños, podemos confirmar cuántos kBTU se necesita. Los pool heaters normalmente tenemos una carga de 450 kBTU y el generador es el mayor, lo que mayor consume son 900 kBTU. Bueno, primero que todo, como les había mencionado, nos debemos identificar cuáles son los aparatos que están usando gas en nuestra casa. Las que van a atravesar, por ejemplo, la casa deben ser de un material diferente, por ejemplo, a las tuberías que están por fuera. Tenemos tuberías de PPP, que son tuberías, ya les voy a mostrar. PPP gas pipe. Bueno, aquí no sale, pero bueno, este es un tipo de tubería. Un tipo de tubería que por lo general se utiliza por fuera de la casa. Toda la tubería que estemos pasando por fuera de la casa de gas debe ser de PPP. Tuberías en la casa y que van por ceiling debe ser de el Schedule 40. Que son tuberías metálicas, como lo podemos ver. Tuberías que van a atravesar la losa en caso de que, por ejemplo, tengamos un artefacto que esté en bajar por sí, porque no hay ningún partition que nos permita bajar por ese lugar, utilizamos CSST, que son tuberías así, son tuberías corrugadas. Sabemos que esto va de pero bueno, cuando una tubería que por ejemplo una estufa, la tubería que va a bajar por alguna de estas partitions hasta mi estufa debe ser ST, una tubería corrugada, y debe estar encamisada. Vamos a ver si dentro de las notas de gas podemos verla. Hay unos detalles típicos para el encamisado. Por ejemplo, este es un encamisado, una tubería que protege a la tubería que está pasando por la losa. Esto es un encamisado. Cuando tenemos estos casos donde la tubería está encamisada, debemos una tubería que sube por aquí y se atraviesa toda esta losa y se conecta aquí, que baja por aquí.
baja del ceiling, atraviesa toda la losa y se conecta al esta tubería debe tener automáticamente una ventilación aquí. Debe ventilar. ¿Por qué? Porque cualquier gas que se haya quedado atrapado debe ser liberado hacia afuera. Entonces tenemos tres tipos de tuberías. Uno, PPP. Tenemos la tubería de Schedule 40, que es tubería metálica. Y tenemos tubería de CSST. Para gas debemos considerar tres factores. Tiene nuestra tubería de gas con el cual nosotros estamos suministrando propano natural, los cables transportando esa tubería. Ahora, estos son, digamos que lo principal. Primero podemos hacer nuestra distribución. Así como en agua fría y agua caliente, nosotros trazamos primeramente una distribución y después el gas la longitud más larga. ¿Qué quiere decir el método de la longitud más larga? Bueno, ¿a dónde está? Está por aquí. Aquí lo podemos ver mejor. Cuando tenemos varios aparatos, un aparato D, un aparato B, un aparato A, punto de entrega de gas. ¿Cuál va a ser el punto de entrega de gas? Si es gas natural va a ser nuestro meter de gas, si es gas propano va a ser el tanque de propano. A partir del tanque o del meter nosotros vamos a tomar cuál es la diferencia desde ese punto a del gas, es decir, va a tener una longitud total de 50 pies. Para el punto B vamos a sumar 15 pies, 10 pies, 20 pies y 10 pies. Quiere decir que tiene 30, 40. Así sucesivamente con cada aparato que estemos supliendo de gas. Al final, nosotros vamos a darnos cuenta que el aparato debe recorrer el gas para llegar a él. Bueno, no sé si acá aparece, pero bueno, acá arriba. Ok, aquí no se ve, pero la mejor forma de eso es a través de una tabla. Nosotros manejamos una tabla donde con gas, una estufa, otro water heater y un pool heater. A cada uno nosotros le vamos a asignar un kBTU que está gastando. Hay que calcular la distancia desde el punto de supply del gas, el punto ya sea el meter, tanque, hasta 220 el tanque hasta el water heater.
el grill 136, el generator 130, el dryer 108, el range 94, water heater 53 y el pool heater 42. Cuando ya tengamos digitalizado esto o ya anotado la cantidad de KBTU total que necesitamos para nuestra casa a partir de la sumatoria de los KBTU de cada uno de los appliances. Es decir, vamos a sumar todos estos KBTU, lo tal. Aquí ya tenemos que todos estos KBTU, por ejemplo, tienen 1890 total. Y aparte vamos a elegir cuál va a ser la distancia más larga hasta el último la distancia pies. Con esa distancia vamos a calcular los diámetros de las tuberías. En el capítulo 4 en el capítulo 4 debe ser las instalaciones a gas y qué tablas debemos tener a consideración para calcular los diámetros. Como les comenté, y alta presión. Usualmente nosotros debemos trabajar con una presión de entrada de 2 psi y una caída de presión de 1 psi. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el gas por una entidad externa, que sea la entidad allá que se encarga de administrar gas, ese gas va con una presión bastante elevada y no es segura. Por ejemplo, abrimos una válvula de gas, el gas que llega a ese punto no puede ser el mismo gas que a la presión que nos están entregando. Por lo que nosotros siempre trabajamos con una presión de entrada de 2 psi y una presión de salida de 1 psi. Eso tiene una gravedad específica de 0.6 para el caso de gas natural. Este capítulo nos van a mostrar diferentes tablas de gas natural que va a variar en estas tablas. Nos va a variar el tipo de gas, puede ser gas natural o propano. Nos va a variar la presión cuando es a gas natural. Las otras tablas pueden tener una presión de entrada y una presión de salida diferente a la que se está mostrando aquí y una gravedad específica diferente. Nosotros trabajamos con 2 psi y una caída de presión de 1 psi, que también nos va a variar el tipo de material de la tubería. En este caso es un Schedule 40 metálico, que ya sabemos que esta tubería debe viajar por ceiling dentro de la casa. Es el tipo de material que nosotros usamos para empezar la casa por ceiling. Y bueno, nos van a presentar diferentes diámetros para un mismo material. ¿Por qué decimos que nosotros trabajamos con la más larga? Porque prácticamente el factor que nos va a condicionar el diámetro de salida de nuestra tubería va a ser la longitud más larga que estemos trabajando de todo el sistema. Es decir, una vez que nosotros hallemos la longitud más larga al último appliance que nosotros estamos suministrando con gas, esa longitud no va a variar al momento de nosotros escoger el diámetro de la tubería. A pesar de que estemos trabajando, por ejemplo, con tuberías de PP,
siempre vamos a entrar con la longitud más larga. ¿Qué quiere decir? A ver, en este caso, la longitud más larga que estábamos trabajando son de 233 pies. Para el cálculo como tal de nuestros ramales vamos a tener en cuenta primero, por ejemplo, empezamos aquí, que ya vimos cuál es la carga calorífica, BTU, 900 kBTU por hora, y que está en una zona externa. Sabemos que primero, vamos a ver, que primero tenemos que trabajar con una longitud de segundo, tenemos que trabajar con un material que sea PPP. ¿Por qué? Porque el generador está por fuera de la casa. Y tercero, tenemos que trabajar con, en este caso, gas propano. Entonces son tres factores que vamos a considerar. Una longitud de 233 pies, un material de PPP, gas propano, y aparte tenemos que tener en consideración de que este ramal únicamente debe estar soportando, o sea, la tubería de este ramal únicamente debe estar soportando 900 kBTU por hora. Sabemos cuál es la tabla. Vámonos al capítulo y bueno, vamos a tener las consideraciones aquí presentes. Primero buscamos una tabla de gas propano. Aquí, por ejemplo, sabemos que para el gas propano y para una tubería de PPP nos dice que vayamos a la tabla de 402.4 de la... Listo. Ya sabemos. Para gas, tipo de gas, gas propano. Presión de salida, 2. Presión de caída de presión de 1 PSI. Gravedad específica del gas. Una tubería de polipropileno. Y bueno, con esta tabla, el primer factor, debemos considerar la longitud más larga, siempre para todos los aplances, la longitud más larga. Independientemente de que la longitud más larga no la tenga el generador, debemos considerar la longitud más larga de ese artefacto que el último artefacto. En este caso sería 233. Entramos con 233, lo que le sigue son 250. No podemos calcularlo con 200 porque ya sabemos que estamos por debajo de la longitud. Ahora, ¿cómo sé yo cuál diámetro usar? Pasando por el ramal. Como este es un ramal que nada más está supliendo un solo artefacto, nada más debemos tener en cuenta ese artefacto. ¿Cuál es la carga del KBTU de ese artefacto? El generador, ahí va la otra consideración, tiene 900 kBTU. ¿Qué pasa? Me dice que para una tubería de media con la longitud más larga de 250, solamente
esa tubería de media me puede soportar 548 kBtu. Una me puede soportar 1100 kBtu. Es decir, para mi generador, para únicamente este branch, que nada, por medio del cual nada más está atravesando 900 kBtu, el diámetro que debo utilizar es de 3/4. Aquí vemos diámetro de 3/4. Ahora, aquí, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular esta tubería, debo tener en cuenta, así como en agua fría y agua caliente, todos los kBtu que están pasando por este tramo de tubería. ¿Y cuáles son los kBtu que están pasando por este tramo? Los kBtu del generador y los kBtu que están entrando a la casa y que están supliendo cada uno. Entonces, por ejemplo, en este punto la tubería del gas está subiendo a un segundo piso y está supliendo solo un artefacto. En este caso está supliendo un dryer. El dryer tiene 22 kBtu. Vamos a calcular la tubería que va a bajar por ese que va a subir y va a distribuir ese dryer y va a bajar hasta el segundo piso. ¿Por qué? Porque esa tubería nada más va a suplir 22 kBtu del dryer. Ahora bien, ¿cómo calculo el diámetro de esa tubería? Lo mismo. Otras consideraciones. Primero vamos a tener la misma consideración de la longitud más larga. La longitud más larga va a ser 233. Segunda consideración, el material. El material que está atravesando prácticamente la casa y que no está por losa, no está encamisado entre la losa, es de Schedule 40. Tercera consideración es gas propano. Y cuarta, nada más me está supliendo 22 kBtu. Esto es para un ramal, el único ramal que está supliendo este appliances. Entonces nos vamos a la tabla, que no va a ser la misma que usamos anteriormente. ¿Por qué? Porque primero estoy utilizando un material diferente. Eso es lo único que me va a variar, el tipo de material. ¿Por qué? Porque ya tenemos que sí o sí va a ser gas propano. Sí o sí va a tener una presión de entrada de 2 psi y una caída de presión de 1 psi. La tubería de... Vamos a ir a la tabla. Para la tabla 27, verificamos. Tenemos el tipo de material, el Schedule 40, tenemos el tipo de gas, polipropileno, y que nos va a variar aquí. Fijo, va a ser 250 siempre, independientemente si estamos trabajando con un appliance diferente al que tiene la longitud mayor, vamos a utilizar la longitud mayor de todo el sistema. En este caso 250. ¿Qué nos va a variar? Va a variar la cantidad de kBtu que están pasando por ese ramal. En este caso nada más estamos supliendo un solo artefacto, sería el dryer, que tiene 22 kBtu. Ojo, esta tabla también está en kBtu, que dice capacidad en miles de BTU por hora.
Es decir, con una tubería de media me puede soportar 469 kBTU. Es decir, que la distribución a mi segundo piso para mi dryer va a ser de media. Una tubería de media. Cuando yo bajo al segundo piso también va a ser de media y también va a ser del mismo material porque estamos trabajando por ceiling del Schedule 40. ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, aquí realmente no se logra apreciar porque esta tubería inmediatamente que luego de que reparte esto sube al segundo piso. Ya sabemos que la tubería que sube y que reparte en el segundo piso es de media. Aquí la tubería que va a entregar al washer está únicamente al washer and dryer, que también tiene 22 kBTU al igual que el artefacto anterior. Pero ¿cuál va a variar? Va a variar esta ramificación porque esta ramificación está entregando a 2 dryer, es decir, está entregando en total 44 kBTUs. Entonces, ¿qué va a variar en este momento? Se va a mantener el hecho de que es una tubería de Schedule 40. Se va a mantener el hecho de que es una tubería suministrada por el gas de propano. Y se va a mantener la longitud más larga, que son 233 pies. ¿Qué me va a variar aquí? La cantidad de kBTU que estoy entregando por este tramo de tubería. Entonces, este tramo de tubería, ¿cómo calculo yo este diámetro? Voy a mi tabla, que va a seguir siendo la tabla de Schedule 40 porque estoy atravesando ceiling, que va a seguir siendo la tabla de gas propano porque tiene la misma fuente de gas. Se va a seguir manteniendo la longitud más larga porque independientemente siempre voy a utilizar la misma longitud. En este caso son 250. Pero ¿qué me va a variar? Me va a variar la cantidad de kBTU que tiene el tramo. En este caso, el tramo tiene 44 kBTU. Es decir, que aún con los 44, una tubería de media puede suministrarme esos 44 kBTU. Así. Todo este tramo ya sabemos que va a mantenerse el mismo material, la misma capacidad calorífica, son 44 kBTU. Y por lo tanto, todo este tramo va a ser de media, porque no estoy suministrándole más kBTUs y no estoy cambiando el material, sobre todo, es muy importante, no estoy cambiando el material. ¿Qué pasa en este punto? Yo tengo esta línea que va por ceiling, por eso mismo es Schedule 40, y en este punto yo debo bajar. Cuando yo bajo, debo atravesar el muro de CMU y debo cambiar automáticamente de material. ¿Por qué? Porque si ya estoy por fuera de la casa, yo debo tener un material de PPP. ¿Qué indicamos nosotros en este caso? Una transición de un PPP a una tubería metálica. Además, tenemos que encamisar la tubería que está pasando por este tramo. Es decir, tenemos que proteger esta tubería porque está pasando por un material más fuerte como es el CMU. Y automáticamente tenemos que ventilar. ¿Por qué? Porque cualquier gas que se haya quedado aquí atravesado en este leaf debe salir por fuera de la casa. Automáticamente nosotros debemos cambiar de material. Cuando cambiamos de material, debemos cambiar
el diámetro, sí o sí. Independientemente de que aquí nos esté dando igual, porque vamos a verificar por qué nos está dando igual. Sabemos que para este tramo de tubería la carga, primero que todo tenemos 233 pies. Segundo, tenemos gas propano. Y tercero, el material base de PPP. ¿Qué nos va a cambiar? Que vamos a seguir utilizando 44 kBTU. ¿Qué nos cambió en este caso? El tipo de material. Y solamente por ese cambio nosotros debemos usar otro tipo, otra tabla. Para gas propano hay que volver para la tabla 36. Y entramos con los factores. Bueno, verificamos, siempre verificamos. Es muy importante verificar. Estamos trabajando con 250 pies. 250 pies. Pero antes que todo, estamos trabajando con polipropileno. Estamos trabajando con estamos trabajando con gas propano y estamos trabajando con polipropileno. Siempre vamos a entrar con la longitud más larga. La longitud más larga en este caso va a ser 250 pies. ¿Qué nos dice esto? Que para una tubería de media puede soportar hasta 548 kBTU. Es decir, la tubería de nuestro tramo que está transportando 44 kBTU debe ser de media porque nos puede soportar esa cantidad de kBTU. Ahora bien, automáticamente después de esta conexión que vamos a ver aquí, tenemos un tramo de tubería que debe soportar la cantidad de kBTU de este ramal y la cantidad de kBTU de este ramal. Es decir, los 44 kBTU más los 900 kBTU que tiene el generador. En este caso son 944 kBTU. kBTU. Tener presente para el cálculo de este tramo de tubería, nuevamente, debemos tener presente la cantidad de kBTU que está pasando por el tramo. Debemos tener presente la longitud más larga, 233 pies. Debemos tener presente el tipo de gas propano. Y debemos tener presente el material. En este caso es PPP porque está por fuera de la casa, está enterrado. Vamos a nuestra tabla. Verificamos, siempre verificamos. Tipo de gas. El material de la tubería, polipropileno. La longitud más larga, 250. ¿Qué nos dice esto? Que para un diámetro de media, la cantidad de kBTU que puede pasar por una tubería de media es 548. Es decir, no es suficiente para que pasen 944 kBTU.
Pasamos a la siguiente. Una cuarto es lo suficientemente grande con el fin de que pasen hasta 1100 kBtu, es decir, nuestra tubería en este tramo debe ser de como aparece en el modelo. Este pequeño ramal que únicamente está entregando o supliendo el pool equipment que tiene 450 kBtu. Voy a hacer ¿qué consideraciones? Para este tramo debe suplir 450 kBtu, la longitud más larga de 233, el tipo de gas propano y longitud más larga, el tipo de gas propano, el material debe ser PPP. Con estos mismos factores debemos entrar a la tabla y nuevamente el diámetro adecuado. En este caso, bueno, hicimos el anterior para que sea de gas propano. La longitud más larga, que ya sabemos que es de 250 para ese caso. Y pues nos dijo que el diámetro en este caso sería de 3/4. Aquí está este diámetro de tubería que KBTU va a considerar, va a tener los KBTU de este ramal más los suministrando el pool equipment, es decir, 1394 KBTU. ¿Qué pasa? También vamos a hacer el mismo proceso. Esta es una tubería de PPP, es una tubería de gas propano y la longitud más larga con la que va a ser de 250. Bueno, en este caso 233, pero en nuestra tabla siempre vamos a entrar con 250. Este es el proceso que para el cálculo del gas. ¿Qué debemos tener en consideración? Primero que todo, aquí, por ejemplo, tenemos un tanque de gas que debe regularse, debe tener una válvula de first stage, es decir, una válvula que que reduzca la presión de distribución, porque la presión que está aquí adentro debe ser posiblemente mayor a la que a la cual se puede distribuir. Entonces, esta presión de distribución debe ser reducida por una válvula de first stage, un regulador de first stage. Aquí en cada appliances también tenemos una configuración específica. Cada vez que nosotros entreguemos gas a un appliance debemos seguir esta configuración. Debemos tener una válvula de shut-off valve, así como en plomería, una válvula de cierre. Esto va a subir y al momento de subir puede que algunos sedimentos queden atrapados en esta tubería y por eso nosotros ponemos una drip led. ¿Qué es una drip led? Vamos a verificar. On gas line. Esta es una drip led. La drip led lo que me permite es que cualquier sedimento que se haya quedado atrapado en este pedazo, yo simplemente desenrosque esto y pues haga la correcta limpieza. Bueno, aquí podemos ver la shut-off valve, la drip led y a continuación tenemos que siempre reducir la presión de entrega en cada aparato. Cuando reducimos la presión de entrega a un aparato, ese aparato tiene que tener la presión, digamos, más baja, con la que de una presión mayor que la que se está distribuyendo a una presión menor
seguro. En este caso nosotros utilizamos un Second Stage Regulator. Y el Second Stage. Y este pedacito de tubería que vemos aquí también tiene su cálculo. Ese cálculo prácticamente está basado en... Siempre vamos a utilizar la tabla de low pressure, que es esta tabla. Bueno, aquí está errado. La tabla debe ser 402. La tabla es 402. Cuatro, 2. Este diámetro que vamos a especificar aquí, vamos a entrar siempre de 10 pies. Consumo de kBTU. Es decir, si nosotros estamos conectando vamos a entrar a esta tabla, nos vamos a parar en la longitud de 10 y vamos a ver qué diámetro nos sirve para la carga en específica de 900 kBTU. Heater de 450 kBTU, vamos a entrar a la misma tabla, vamos a entrar en la misma fila de los 10 pies y vamos a ver qué diámetro va a soportar 50 kBTU. Entonces esto va a variar siempre de acuerdo a los números de kBTU que pase al equipo, que va a estar fijo el número de la tabla y la longitud de 10 pies. Bueno, recordemos que es para el low pressure y únicamente se va a poner en este pedazo, en esta conexión. Es muy importante que siempre recordemos la configuración de este coupling, como se llama. Al momento de entregar a cada artefacto de gas, siempre tenemos que poner un shut-off valve, tenemos que poner un triplet, un second stage y calcular este pedacito de tubería de acuerdo a esta tabla con vamos a dar las tablas necesarias. Por ejemplo, gas propano. Si estamos trabajando con un tipo de material de Schedule 40, entramos automáticamente a la tabla 402.427. Si estamos trabajando con CSST, entramos a la tabla 402.4 de paréntesis 33. Y si estamos trabajando con PPP, entramos a la tabla 402.4 36. Este es para gas propano. Para gas natural, bueno, aquí consideraciones. Para gas propano, inlet pressure de 2 psi, pressure drop de 1 psi, specific gravity, gravedad específica de 1.50.
Para gas natural, para gas natural, inlet pressure 2 psi, pressure drop 1 psi y specific gravity 0.6. Si estamos trabajando con el schedule 40, debemos ingresar a la tabla 402.4.5. Si estamos trabajando con CSST, debemos ingresar a la tabla 402.4.18. Y si estamos trabajando con PPP, debemos ingresar a la tabla 402.4.22. Este va a ser nuestra guía al momento de calcular el gas. ¿Qué factores hay que debemos tener en cuenta? Tipo de gas, material de la tubería y siempre, bueno, estas son las variables. Dato fijo siempre va a ser la longitud más larga. Esto tener en cuenta este tipo, las variables y la longitud más siempre, independientemente. Bueno, la variable también va a ser los kBTUs del tramo de tubería. Eso es muy importante. A ver, les mostré un ejemplo con un tanque de gas. Ahora, por ejemplo, este es con gas natural. Tenemos una línea de conexión que se conecta directamente a nuestro gas meter, nuestro medidor del gas. Debemos tener en cuenta la ubicación de este medidor porque usualmente pues bastante visible y pues no lo podemos poner en cualquier lugar porque primero que todo arquitectónicamente pues se va a ver muy feo si nosotros lo ponemos por ejemplo en una fachada. Lo ideal es que sería mejor que lo pusiéramos en un lateral de la casa, una fachada lateral cerquita. Y bueno, aquí tenemos la configuración. Debe pasar por el meter y siempre la longitud más larga va a ser del meter hasta el artefacto o el artefacto más lejano, por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo de cuando es una tubería encamisada. Cuando es una tubería encamisada, vemos que por ejemplo está bajando en este punto y al bajar en este punto tiene que atravesar por toda la losa. Si atraviesa por toda la losa, esa tubería primero tiene que ser de CSST y segundo debe estar encamisada, debe estar protegida. Automáticamente si atravieso por debo ventilar, siempre decir un conducto ventilado fuera de la casa. Igual cuando entro también cuando hago esa transición de cambiar PP a una siempre voy a poner un sleeve aquí y siempre voy a ventilar también. En este caso no se muestra, pero bueno, podemos ver en la familia de Revit que sí debe estar ventilado cada vez que entremos a la casa.
Ok, bueno, estas serían como tal las consideraciones al momento de tener gas. Ya sabemos el tipo de gas, el, la cantidad de kBTU e importante siempre mantener la longitud más larga. Bueno, esto sería todo por gas. Al igual que agua fría y agua caliente, el gas también se presenta en isométricos, principalmente para ver la distribución en el primero o segundo piso. Aquí es importante que siempre pongamos los tags, etiquetemos todas los componentes como tal de este coupling, del aparato que entrega a cada uno de los artefactos, teniendo comenté churros ball, dripless, second stage y el pedacito de tubería que debe estar eh, que se debe calcular de acuerdo a la tabla de low pressure, que ya saben que es la tabla 402.4, con una longitud de 10 pies siempre. ¿Qué se va a cambiar? Va a cambiar la cantidad de kBTU que está pasando por ahí. Bueno, en los detalles del gas, pues siempre vamos a ver el tema del detalle de las tuberías que están under slab, por debajo del slab, las tuberías que están dentro del slab encamisadas, la transición de una tubería de PPP a una tubería que va para el ceiling, siempre ventilar afuera, y bueno, las tuberías flexibles de gas, la tubería CSCT, que es una tubería flexible. Bueno, eso sería